Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este video realizaremos la implementación de validaciones en Spring Boot. Las validaciones a nosotros nos permiten validar ciertos datos que los usuarios van a ingresar desde la parte front. Como podemos ver en la imagen, si tenemos un formulario, se tiene que realizar ciertas validaciones, como por ejemplo, nos podrían aceptar valores nulos a ciertos campos o validar si son campos numéricos o si tienen cierta longitud como mínimo o máximo. Entonces esas validaciones se puede hacerse en el cliente, en el front, pero también se puede realizar en el back, ¿no? Entonces lo recomendable es que se haga la validación tanto en el front como en el back. Entonces en esta oportunidad nosotros realizaremos las validaciones en la parte back. Entonces Spring Boot a nosotros nos proporciona ciertas anotaciones, como por ejemplo el @not null, que nos valida si un campo es nulo, el @not empty, que nos valida si es un campo vacío, o el @not block, que nos valida si es null o vacío. El @site nos especifica si cumple un tamaño mínimo o máximo de longitud. El @gmail nos valida o podemos hacer uso una expresión regular para validar si es un correo electrónico. También podemos hacer validaciones personalizadas, pero en este video no estaremos tocando ese tema. Ya. ¿Cómo podemos implementar estos validadores en Spring Boot? Lo primero que tenemos que agregar a nuestro POM XML es esta dependencia. Y el segundo paso es utilizar las anotaciones que se mencionó anteriormente en nuestro DTO o en nuestras entidades. Ya nosotros estaremos implementando estos en nuestros DTOs. Ahora vamos al Spring Boot. Vamos al POM XML. Verificamos si tenemos la dependencia. En esta oportunidad sí tenemos agregar la dependencia a nuestro POM XML. Pero si no tuvieran agregado, clic derecho, Spring, add started. Y en acá buscamos la validación. Por ejemplo, esta validación que está acá, que es esta. Nosotros agregamos siguiente y finalizar. Pero como yo ya la tengo agregado, cancelaré este proceso. Como ya tengo agregado esta dependencia en el POM XML, ahora es crear un DTO. Voy a levantar el servidor para hacer una prueba. Anteriormente ya habíamos creado un endpoint que nos permitía registrar el autor. Este no tiene, por ejemplo, una validación. Hagamos la prueba. Por ejemplo, si yo pongo valores nulos, presiono en enviar y se ha registrado correctamente. Voy a ir a la base de datos para verificar. Como vemos, se ha registrado una data con un nombre vacío y con apellido vacío. Entonces esto nosotros deberíamos controlarlo en nuestro back. Entonces para eso vamos a entrar al DTO. En el DTO vamos a utilizar las anotaciones @not null para valores nulos, @not empty para vacíos y el @not black. Ambos son todos lo que hemos seleccionado son de javax.validation. Entonces este mismo voy a copiar en el siguiente atributo. Nosotros podemos agregar más, por ejemplo el @site
aquí podemos especificarle un tamaño mínimo. Por ejemplo, podemos revisar en la base de datos qué tamaño tiene el nombre. Este no es, a ver, nos vamos a la tabla autor. El nombre tiene 60. Entonces un mínimo que podemos poner sería, por ejemplo, de 10. Y un máximo sería de 60. De una longitud de 60. Y lo mismo para el apellido, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar varias anotaciones. O también podemos crear anotaciones personalizadas. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Guardamos los cambios. Y en nuestro controlador tenemos que poner una anotación. Tenemos que utilizar una anotación. Que es la anotación @valid. Esta anotación va a ser la validación de esta entidad o de esta clase. Entonces, para eso nosotros debemos tener ya configurado nuestra gestión de errores o de excepciones. En este caso ya anteriormente, en los videos anteriores, hemos configurado las excepciones. Las excepciones lo estamos manejando de forma centralizada en una clase que es el Entity Exception Handler, para lo cual estamos utilizando el @RESTControlledAdvisor, el cual a nosotros nos permite gestionar en una manera centralizada la gestión de los errores. Y esta clase va a extender del Response Entity Exception Handler. En los videos anteriores ya realizamos la implementación de cada una de las excepciones, pero para este video utilizaremos este método, que es el handler método argument no válido. Este método estamos sobrescribiendo ya de esta clase. Entonces nosotros solamente estamos realizando la implementación. La implementación de este método. Entonces Spring Boot va a lanzar esta excepción cuando un argumento o un argumento no va a ser válido. Por ejemplo, en este caso vamos a guardar el proyecto. Por ejemplo, acá no hay valores, no tenemos valores en nuestros atributos. Realizaremos el envío y como vemos, el backend nos ha retornado este error. Nos dice de que el nombre no debe ser vacío. El nombre debe estar en un rango de 10 a 60 caracteres. No, entonces de esta manera nosotros podemos gestionar los errores. Por ejemplo, si nosotros ponemos null, nos sale de que no debe, el nombre es un campo vacío, ¿no? Hay un error. Nos sale un error 404. Nos dice de que es un error del cliente. O 404 o diré 400. Un error 400. Que es error del cliente. Entonces de esta manera nosotros podemos hacer la gestión de los bodies no válidos. Por ejemplo, si le pongo de esta manera, también tendría que el back tendría que lanzar una excepción. Aquí nos dice que hay un error 400 y de que el formato o el JSON está mal formado. Entonces esta clase ya tiene esos métodos, pero nosotros tenemos que realizar la implementación de esos métodos en nuestra clase, en esta clase. Por ejemplo, para los no mal formados es este método. Nosotros simplemente lo estamos diciéndole que vamos a lanzar este mensaje y le vamos a setear el error de TO, y con eso está respondiendo el servidor. Igual para el otro, ¿no? Para los parámetros, y también este es como para el body que está implementado.
El código voy a dejarlo en el GitHub para que lo puedan revisar con más detalle.